Ciencia del Estado. Aurora Arnaiz. A. Enunciados políticos. B. La idea política en Grecia. C. Ideales políticos contemporáneos. Capítulo 1. Interrogantes del Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Por qué y para qué existe? ¿Cómo es? Si contestamos en una posición monista a cualquiera de estos interrogantes, necesariamente habremos de tomar una postura determinada y excluyentes. Si nos planteamos solamente ¿qué es el Estado?, estaríamos situados dentro de un ámbito de teóricos políticos. Si haciendo exclusión de lo que es el Estado, inquiremos el problema de ¿por qué existe?, estaremos dentro de una averiguación de axiología política o de valores políticos. Si nos preguntamos ¿cómo es?, nos colocamos en el campo de sociólogos políticos. Si nos interesa exclusivamente el problema de cómo surgió el Estado, iremos hacia la averiguación de la génesis del mismo o de su historia. He aquí explicados. Por consiguiente, los diversos presupuestos que interesan al estudioso de los problemas estatales. Pero, ¿por qué nuestra asignatura se denomina Teoría General del Estado? Una teoría tiene diversas acepciones. Si aceptamos la que dice que teoría es lo que se ve, lo que se explica, entonces una teoría del Estado es lo que el sujeto ve del Estado y lo que éste explica al sujeto que ve. Estamos adoptando, por consiguiente, o una posición subjetiva, el sujeto que ve lo que es el Estado, o una posición objetiva, la explicación de sus fundamentos políticos. El Estado, desde los tiempos más antiguos, no solo es una teoría, sino que es captado como ciencia o como arte. Mientras que la teoría opera con interrogantes o problemas, la ciencia labora con datos. Una teoría se convierte en ciencia cuando el interrogante o problemas se transforma en un dato cierto. La teoría del Estado, científicamente explicada, deja de ser problemática y estudiará las leyes del Estado. Aceptando la posición de ciencia política, esta nos da el resultado de sus leyes, ciencia sciere. En una acepción clásica, desde Aristóteles, es simplemente saber. Evolucionó y se amplió el saber, y hoy día la ciencia estudia las leyes de un conocimiento determinado. Por consiguiente, si aceptamos la posición de ciencia del Estado, estudiaremos los datos del mismo y no lo problemático. Fue Aristóteles, 384 a 322 a.C., quien presentó al Estado como ciencia, pero el Estado pudo estudiarse como arte. Maquiavelo fue 1469 a 1527, el primero que lo hizo de manera exhaustiva en El Príncipe y en los discursos a la segunda década de Tito Livio. Los dos libros, escritos en 1513, nos dice que el Estado es el arte de gobernar. Jelinek, en los tiempos modernos, adopta una posición ecléctica cuando dice que la política es la ciencia práctica del Estado. El hombre vive en el Estado, se nace en un estado determinado y son los hombres en su interrelación política los que dan vivencias a su existencia. El Estado existe porque los hombres que viven en él crean las instituciones políticas que lo originan. Pero, ¿a qué Estado nos estamos refiriendo? ¿Es que el Estado en el tiempo y en el espacio ha sido siempre el mismo? Si fuera así, no podríamos adoptar una posición histórica. De no ser así, las instituciones políticas han cambiado
a través del tiempo. Entonces, ¿a qué estado nos estamos refiriendo? Indudablemente que el estado no ha sido siempre el mismo. No lo ha sido ni como forma política de los pueblos, ni siquiera en su denominación. El estado para los griegos era la polis en Roma, era la civitas en la Edad Media. El estado que se estaba gestando se creó alrededor de los poderes políticos privados, de las corporaciones, de los gremios, del alto clero, de los estamentos y de la vieja economía religiosa y política de la ciudad. 2. Sus elementos constitutivos. Por consiguiente, ¿a qué estado nos estamos refiriendo? Hemos dicho que el estado existe por la vivencia política de los hombres en un tiempo determinado y en un espacio dado. En esta afirmación, que no es definición, están implícitos los elementos constitutivos del Estado: el pueblo, el gobierno y el espacio denominado territorio. En una posición elemental, cabe afirmar que los hombres de un Estado conviven porque hay una autoridad que rige en su territorio y ordena lo que se debe o no se debe hacer en beneficio de la comunidad. He aquí, por consiguiente, los tres elementos clásicos del Estado: pueblo, territorio y gobierno. A ellos agregamos dos: el derecho, o regla jurídica trascendida del principio ético, y los fines inmanentes del propio Estado, como organización política suprema de un pueblo. 3. Definiciones previas del Estado. No deben darse definiciones ni siquiera previas en la averiguación de una teoría de cualquier rama del conocimiento. Sin embargo, como punto inicial de partida, entre las muchas y muy abundantes definiciones existentes sobre el Estado, vamos a elegir tres, y una de ellas, la que podemos denominar como definición ahistórica. No histórica, sin historia. Es válida para todos los tiempos. El Estado como institución política es la forma política de un pueblo o la organización política suprema de un pueblo. Una definición moderna y aceptable que también priva como punto de partida o de orientación es la de Jelinek. Considera este autor que el Estado es la agrupación humana sedentaria con un poder de mando originario. Otra definición es la de León Duguid, quien estima que el Estado existe y existió ahí donde hubo una relación entre gobernantes y gobernados, en orden a la solidaridad social. En esta definición encontramos dos consideraciones previas. La primera es característica de lo estatal, que el Estado se reduce a la relación entre gobernantes y gobernados. Quiere decir que el Estado existe desde los tiempos más antiguos de la humanidad, allí donde apareció el hombre en comunidad y tuvo que delegar en una autoridad el permiso para actuar dentro del grupo social. Indefectiblemente surgió el Estado. En esta definición de Duguid, el Estado se reduce a la simple relación entre gobernados que obedecen y la autoridad que manda. Esta definición está en consonancia con una visión elemental. En contraposición con esta declaración simplista, Jelinek nos da su definición del Estado moderno, coincidente con la posición de la escuela moderna alemana del Estado o sobre el Estado. Jelinek es uno de sus más valiosos exponentes. Define que el Estado es producto de la civilización cristiana de Occidente o del mundo de la latinidad. Posiblemente sea mucho más correcta esta posición de Jelinek que la de León Duguid. Por otra parte, el Estado como concepción
es una abstracción, no es una ficción, sino una abstracción. Para las mentes sencillas es más fácil la idea de que el Estado es y está corporizado con alguno de sus elementos, decía el maestro Posada, en aquel su buen decir y en su cátedra de Derecho Político de la Universidad de Madrid, que era muy difícil que las gentes no especializadas tuvieran un concepto acertado del Estado. Así en las mentes ingenuas lo confunden con algunos de sus elementos constitutivos y nos dicen: el Estado es el pueblo o el Estado es la autoridad. Si a un campesino se le pregunta ¿qué es el Estado?, indudablemente responderá que es el recaudador de los impuestos o las autoridades que vienen al pueblo para que los jóvenes cumplan con el servicio militar obligatorio. Para las mentes sencillas, el Estado es la autoridad que les obliga a hacer algo que libre y espontáneamente no realizarán. Es curioso que esta concretización del Estado es cosa tangible. Lo realicen no solo las gentes incultas, sino las especializadas en la investigación política, quienes por huir de la abstracción de la palabra Estado, lo confunden con el pueblo o con los gobernantes, como Duguid. Los anarquistas dicen que el Estado no debe existir. De aquí proviene su posición de negar a los gobiernos del derecho de gobernar. Rehúsan el derecho de la autoridad a imponer la obediencia y la obligación de los hombres a vivir sometidos a las leyes. El Estado definido gramaticalmente, ya fuera de una acepción política o filosófica, es, según el diccionario de la Academia, el estatus, lo que está, lo que cambia, ¿por qué? No, es además de lo que cambia. El diccionario lo define como la condición en que se encuentra una persona o cosa sobre la que influyen determinados cambios. Es decir, el Estado tiene la raíz del verbo estar, que es distinta a la de ser. Estado es lo que está ahí, pero ¿qué cambia? ¿O qué está accidental? ¿O circunstancialmente? 5. Sus manifestaciones. El Estado ofrece diversas manifestaciones. Tiene una organización determinada y en él coexiste la actividad de los hombres de ese Estado. Veamos en qué consisten dichas manifestaciones, cómo se organiza el Estado y cuál es la actividad de sus hombres. El Estado se manifiesta en la economía, en el derecho y en la religión. Hay autores que confunden al Estado con la economía y nos dicen que en aquel existe la estructura económica y que todas las demás manifestaciones del Estado son superestructuras de esta. Así, para Carlos Marx, el Estado capitalista está estructurado sobre una base de dominio económico. La economía en la estructura del Estado actual capitalista. Las demás manifestaciones son consecuencia de esta estructura, que se denominan superestructuras. Carlos Marx considera, en una posición monista de la averiguación, que el Estado capitalista moderno queda en mucho reducido a la manifestación económica. Pocas veces en la investigación del conocimiento, de cualquier rama del saber, el investigador o el estudioso están en posición de afirmar verdades previas. Sin embargo, puede afirmarse con certeza que es preciso huir de cualquier posición política monista, es decir, a través del tiempo y de la historia de los pueblos. La economía no ha sido el factor exclusivo ni en la formación de la lectura, ni en las manifestaciones sociales, ni en el sentir, ni en el hacer político de los hombres. Adoptar dicha concepción es contraer un compromiso peligroso. Es también arriesgado admitir una posición de teología política, ya que la religión es otra manifestación del Estado. Después de muchos siglos de historia, la religión es considerada como un problema de conciencia individual hasta la época
en que la Iglesia fue separada del Estado. El problema de una religión como establecimiento oficial ordenado por el Estado fue la más grave imposición política que duró hasta el siglo XVII. En 1648 fue firmada la Paz de Westfalia y separada la Iglesia del Estado. Hasta ese momento, el hombre no puede inquirir libremente su nexo con la religión y con el Estado. La Iglesia de Roma fue institución oficial durante toda la Edad Media. En esta época, las corporaciones políticas y el conocimiento del hombre eran teología, pero los problemas del Estado, los de la comunidad humana, los de la convivencia en un grupo político, no pueden identificarse ni reducirse ni a la economía, ni a la teología, ni al derecho. Otra escuela considera que el Estado es una manifestación jurídica y nos dice: el Estado es el derecho. Con tal afirmación se destruye todo un problema de civilización política, económica y filosófica. Esta pretensión de identificar al Estado con el derecho es simplista. Por mucho que queramos reducirlo a uno de sus elementos principales y constitutivos, no lo conseguiremos con una sola omisión de los demás elementos. El Estado es mucho más que la economía, es mucho más que la teología y es mucho más que el derecho. Tampoco podemos confundir la teoría del Estado con el derecho político o derecho de la polis. Si sabemos que el derecho existe constitutivamente en tanto es promulgado y aplicado por el Estado, tendremos que llegar a la conclusión de que todo derecho, por definición, es derecho político. En cualquiera de sus ramas del saber político jurídico, ya sea en el campo público o en el privado. También hemos de diferenciar el concepto de la política de lo político. La política es la actividad de los hombres políticos. Lo político es el deber político o la norma o esencia que guía a la actividad política. Por lo expuesto, lo político, como debe ser, es distinto de la política como práctica o actividad. 5. ¿Cómo se organiza el Estado en el derecho? Ahora bien, el Estado se organiza con el derecho y subsiste en la realización de determinados fines. El derecho nunca es un fin del Estado. El derecho es un medio de que se vale aquel para cumplir con sus fines políticos. Los fines del Estado son otros a los del hombre del Estado y a los de la comunidad. El hombre realiza dentro del Estado una actividad determinada. Esta actividad se verifica en los partidos políticos. Estamos situados con esta afirmación dentro del Estado moderno de derecho, moderno por contemporáneo y por nuevo. En nuestros modernos estados de derecho, en los que la libertad es la base constitutiva del mismo, el hombre tiene una actividad libre en una agrupación libre. Al triunfar los partidos políticos con sus programas, una de las bases de nuestras modernas democracias indirectas, se originan los regímenes políticos. Pero al teórico del Estado no le interesa preferentemente el problema de los partidos políticos ni el de los regímenes, el cual le ocurre al partido práctico. El teórico del Estado maneja otros conceptos distintos de los del hombre práctico político, que están enclavados o encuadrados en las disciplinas auxiliares de una teoría del Estado. El problema de los medios y de los fines del Estado, del individuo y de la comunidad política. El Estado moderno aparece en la doctrina del siglo XVI y en la realidad política en el siglo XVIII. Surgió en el siglo XVI porque existió en Francia un hugonote, un protestante llamado Juan Bodino, que al decir los 6 libros de la República y con el propósito de fomentar la tolerancia entre los franceses, hizo algo que el mismo autor no se propuso al rebasar sus intenciones y nos dio la estructura fundamental del Estado moderno. En 1576, Bodino creó el concepto de soberanía como fundamento del Estado actual.
Casi un siglo después, en 1648, al firmarse la paz en Westfalia, los estados europeos se separaron de la sumisión al Papa y crearon el Estado contemporáneo con su base de mutuo consentimiento y respeto entre sí. Los hombres de un Estado tienen una actividad política de base democrática. Esta actividad se manifiesta en los llamados partidos políticos, cuyo triunfo electoral origina los regímenes políticos, pero una cosa es el hombre político práctico y otra el teórico. Unos y otros buscan su actuación en consideraciones del deber ser político. Lo que guía al investigador como al político práctico es este deber ser que se denomina lo político. Pero, ¿de dónde el investigador y el hombre político captan ideas y conceptos políticos? No los aprenden por generación espontánea, sino de una realidad que es la zona ontológica o el ámbito político del Estado. Con una concepción simplista se dice que lo real del Estado en su ser y que él y que el saber ser de aquel tiene un ámbito ideal extraño a lo real. Esto es un lamentable error. Si en el Estado no hubiera más que actividad política, que hacer político y práctica política, entonces la realidad de un Estado no sería lo que estos hombres con ideales y con ideas realizan. Por consiguiente, la realidad del Estado se integra en el deber ser y en el ser del Estado, y tan real es la idea de un Estado como lo material de éste. Si el investigador del Estado maneja abstracciones teóricas e ideas, el práctico de un Estado lleva a efecto estos ideales a deber ser. Así apareció el Estado moderno en el siglo XVI. Bodino, como una idea, la que como siempre se dio a su materialización. Esta idea triunfa en el siglo XVII con la paz de Westfalia, cuando los hombres de Europa descubren por fin que para poder convivir con los demás tienen que ser tolerantes con las opiniones ajenas y que en las relaciones interestatales han de respetarlas también. Por esto, las instituciones políticas no pueden estar maniatadas por un canon determinado impuesto oficialmente. Cuando se rompe el nexo entre la Iglesia y el Estado, aparece el Estado moderno en su ser y en su deber, es decir, en su íntegra y dinámica realidad. El investigador capta las ideas de lo material humano político que el Estado le proporciona en un momento determinado. Ahora bien, ¿cuál es ese material político? ¿Qué es lo político? Lo político es siempre interrelación social. Lo es para el bien común. Lo político es, pues, siempre ético. Y añadimos más. Lo ético es siempre político. Esa concepción equivocada de que sea lo ético, lo íntimo e individual de un sujeto, es inaceptable para el teórico político, ya que lo ético es un factor de interrelación social. Si lo político es bien común, lo ético, como conocimiento, conoce del bien común, no del bien individual. Los conceptos del investigador y del práctico político dan lugar a disciplinas políticas. La economía, la ética, la historia, la religión son disciplinas para que el investigador investigue y para que el hombre práctico actúe. Dentro del Estado existen determinados fines. El fin particular no lo es de la comunidad y el de la comunidad no es el del Estado. Hermann Heller, en uno de sus capítulos mejor logrados de su teoría del Estado, aquel que denomina esencia y estructura del Estado,
nos explica que fue Aristóteles quien en su Política habló por primera vez de los fines de las instituciones políticas, pero fueron los románticos alemanes del siglo XIX quienes nos dijeron que el Estado no es un fin en sí. ¿Por qué Aristóteles dice que el Estado tiene fines y por qué el romanticismo alemán nos descubre que las cosas carecen de fines? 6. Fines de los hombres de Estado. Los hombres de Estado tienen propósitos y por tenerlos realizan fines. Las personas tienen fines porque disponen de libre albedrío o capacidad de elegir. Se considera que las cosas no tienen fines porque son como son desde su aparición y no pueden dejar de ser de otra manera. Las personas tienen propósitos, eligen para fines de su cumplimiento y por esta elección realizan actividades. De aquí que las instituciones políticas de hoy sean distintas de las de ayer y las de mañana. Las cosas no tienen fines, sino funciones, tienen estructuras, lo que se denomina fines del Estado. No es sino la estructura que éste toma en orden a los propósitos y a los fines de los hombres políticos. Los fines son consecuencia de los propósitos de los hombres y los propósitos se basan en las voliciones o querencias. Ahora bien, ¿dónde encontrar el querer y la abolición del Estado? En los hombres que se agrupan para determinados fines. Las cosas carecen de fines y son las personas las que eligen determinados medios para realizar sus voliciones. El individuo, por determinismo natural o humano, tiene libre albedrío, del que está privada las cosas y la naturaleza. El quehacer individual, denominado cultura, es de libre elección, de determinismos, de voliciones y querencias. En esta libre elección, el hombre decide agruparse y realizar determinados fines de convivencia social y por medio de las instituciones políticas. Los medios de que dispone el hombre en el Estado son el derecho y la autoridad en las estructuras de sus instituciones políticas para llevar a cabo sus fines. Kant, el filósofo moderno posiblemente más valioso que nos ha dado la filosofía, nos habla de los fines objetivos, intrínsecos, en las cosas y los fines subjetivos, que son los propósitos de los hombres para que las cosas cumplan con sus finalidades. Por consiguiente, el Estado tiene un fin objetivo que no es el subjetivo del hombre, del Estado, ni del individuo agrupado en el pueblo. ¿Cuáles son los fines objetivos del Estado? Su subsistencia, su integración y su existir. Los hombres se agrupan para determinados fines subjetivos dentro de una teoría política pura. El bien común coincide con el bien particular. Si mencionamos los fines del Estado, aclaramos que aquel no tiene fines propios. El Estado tiene un fin objetivo, fin intrínseco o fin en sí en su propia estructura. Los propósitos de los hombres del Estado son los fines subjetivos. Así debe considerarse el bien común y dentro de una teoría política del Estado, este coincide siempre con el bien particular. En la práctica, el bien particular, con demasiada y lamentable frecuencia, no coincide con el común. Si así es, habrá que pensar que la estructura de ese Estado y su desenvolvimiento son inadecuados por falsos, porque están en desacuerdo con la naturaleza humana. Por ética es cooperación y convivencia. Actividad de los hombres de Estado. Resumiendo conceptos anteriores, decimos que los hombres de un Estado tienen determinada actividad política, que esta actividad presenta distintas características y finalidades según se refiera al teórico de la polis o al hombre político. Es decir, el investigador de la teoría del Estado realiza una tarea distinta de la del político práctico. Son labores desiguales con finalidades diferentes y con elementos también dispares.
El teórico del Estado averigua los fundamentos manejando ideas, conceptos y disciplinas políticas que van a estructurar la teoría del Estado. Por el contrario, el hombre político práctico dentro de nuestros modernos estados de derecho opera en la actividad diaria a través de los partidos políticos que dan origen a los regímenes políticos, los cuales estructuran al ser real del Estado. Hagamos algunas consideraciones alrededor de estos conceptos y elementos. ¿Qué es una idea del Estado? Si el teórico utiliza ideas, vamos a ver que es una idea política. Se entienden por idea los pensamientos primeros de cualquier rama del conocimiento. Por el contrario, los conceptos son los pensamientos últimos elaborados por el eslabón eidético de los enunciados. La idea del derecho es distinta a su concepto. Existen ideas y conceptos políticos dentro de una metodología. Las ideas políticas son pensamientos del deber ser político, captados mediante la intuición del sujeto que averigua y trata de aprender el deber ser político o las esencias políticas de lo que no cambia en el tiempo, sino que permanece vivo a través del ser de las instituciones políticas estatales. Los conceptos políticos son en consecuencia de estos primeros pensamientos. El hombre los capta después de haberlos elaborado en la experiencia y de haber aquilatado dentro de ella los pensamientos primeros, ideas, esencias o deberes ser de lo político. El concepto es el pensamiento último de las cosas. Con las ideas y conceptos políticos, el investigador forma las disciplinas correspondientes y surge una cuestión. ¿Cuáles son estas ciencias políticas? La ética, como rama fundamental de la filosofía histórica, de la economía, la teología política, la sociología y la geografía política, pero estas doctrinas que van a integrar la estructura de un Estado y su teoría política no son esta estructura en sí misma, sino ramas auxiliares del conocimiento político. Entendemos por teoría política lo que el investigador contempla o ve del Estado. Las ciencias políticas no son sino ramas auxiliares del conocimiento del Estado. Es un error confundir la teoría del Estado y el Estado. Con una de sus manifestaciones son elementos distintos que no se identifican, aunque sean fundamentales en el ser del mismo. Por otro lado, en nuestros modernos estados de derecho, cuya denominación es una tautología, porque todo Estado lo es de derecho por definición, y cuando no es así, deja de ser Estado. Un Estado sin derecho será la arbitrariedad y un derecho sin Estado será un convencionalismo social que sugiere una norma de conducta que no obliga a su cumplimiento. Basados en la democracia indirecta, se supone que la actividad del hombre del Estado es libre, pero se sobreentiende tan solo ya que en la libertad del hombre en el Estado está condicionada por el orden jurídico. Por definición, toda libertad no puede ser condicionada. Aceptamos como punto inicial de partida. En efecto, nuestros estados contemporáneos están fundamentados en la democracia indirecta y en la libertad en sus dos grandes aspectos, el espiritual y el económico, que recoge el derecho. Ambas libertades se integran en la actividad política. Esta, en el exterior de los estados, se denomina independencia. En una terminología más depurada se llama soberanía. Libertad, independencia y soberanía, políticamente consideradas, van unidas a la saga de la concepción económica de la sociedad de nuestros días. Tal concepción es imperfecta e inadecuada, porque está basada en lo individual, en la incomprensión del hombre, para que con el hombre y en lo social, en la explotación humana, en una rebatiña feroz que el individuo capta desde su cuna,
y que la sociedad le proporciona desde la infancia. En estos estados modernos, el hombre es libre para manifestar sus criterios políticos y para formar parte de los denominados partidos, pero esta libertad está precedida por la deformación de la influencia antedicha. Los partidos políticos de nuestros estados modernos forman los regímenes políticos que bien pueden ser de oposición o de colaboración con el régimen. Así el hombre dentro de un estado o acata las instituciones o bien es oposicionista al régimen político establecido o indiferente. La indiferencia política es uno de los grandes males de nuestros días porque la masa política, denominación, está muy acertada. Se origina de este modo la indiferencia política, excluye la vigilancia y transforma a los gobernantes de mandatarios en mandantes de servicio público. Se nace dentro del Estado y se vive en él. El hombre o es indiferente a las instituciones políticas oficiales o es colaborador de las doctrinas políticas u oposicionista al régimen estatal. La actividad práctica del hombre político se desarrolla en cualquiera de los dos extremos. ¿Cuáles son los medios de que se sirve el Estado para llevar a cabo los fines? Son el derecho y la autoridad. Nunca el derecho puede confundirse con el Estado. A este respecto, es muy gráfica la posición de Hernán Heller, quien dice que aquellos autores como Kelsen se identifican al Estado con el derecho, hacen una teoría del Estado sin Estado y una teoría del derecho sin derecho. No puede decir más verdades en tan pocas palabras. Kelsen, pensador de gran profundidad, catador fino de los demás jurídicos y políticos, cuya desconcertante teoría debemos conocer, siquiera elementalmente, crea una ciencia política sin Estado y sin derecho. Recordemos que el Estado sin derecho es la fuerza arbitraria y a su vez el derecho sin el vigor estatal queda reducido a un convencionalismo social. ¿Qué es la autoridad como medio estatal? Nuestros estados contemporáneos están basados en la democracia indirecta y en la soberanía, pero una cosa es la autoridad y otra el ser arbitrario. Un estado con autoridad es un estado legal. Un estado autoritario lo es arbitrario. Son cosas distintas. Lo mismo ocurre con las personas. No es igual una persona con autoridad o una persona autoritaria. Estos dos conceptos pueden confundirse en las mentes sencillas e ingenuas. Un Estado con autoridad es el que cumple con los deberes y los fines de sus instituciones políticas. Estado autoritario es aquel que no recurre a la legalidad para el cumplimiento de sus fines. Los medios de que se sirve no son ni el derecho ni la autoridad, sino la arbitrariedad y el autoritarismo. Ahora bien, todo derecho del Estado, por serlo, es derecho político. Se divide en derecho público y derecho privado. Políticamente, considerando el problema para nosotros, investigadores del Estado, los pueblos políticos por excelencia son aquellos que saben defender los derechos públicos. Se dice que alguien preguntó en la antigüedad a un magistrado que cuál era su concepto, la polis más valiosa, y contestó: aquella en que cada ciudadano haga suya la ofensa inferida a otro ciudadano. Saber defender los derechos públicos, recurrir en apoyo de los derechos privados cuando el particular ha recibido una ofensa y acude al litigio, es tarea principal en la polis. Es primaria y elemental. Mantener el derecho público es realizar la vigilancia política para que la autoridad cumpla con los fines del Estado. Cualquier Estado en esta situación será la resultante de un pueblo que se encuentra en un estadio elevado de su formación política. Los pueblos más grandes ante la historia
son aquellos en que sus ciudadanos conocen y defienden sus derechos públicos. Pueblos políticos por excelencia son los alemanes y los ingleses, que tienen una tradición política. ¿Cómo está constituido el ámbito a zona ontológica del Estado? ¿Está formado por el deber ser político y por el ser político? Este no es más que la adecuación de la esencia política con la realidad del quehacer de los pueblos. El Estado real está integrado por el deber ser y por el ser estatal. Consiste esta realidad en el hacer político de los pueblos, en ese su afán de realizar las ideas que norman las aspiraciones de cada generación. La historia de un Estado es la realización del quehacer político que los pueblos o del pueblo de ese Estado. Ahora bien, ¿cómo los pueblos del Estado realizan esta actividad tratando de llevar a cabo las esencias políticas? El ámbito del Estado es la suma del deber y del ser estatal, la realidad del Estado más la materialización que de esa idea realizan los hombres en él. De la escuela hegeliana surgió un gran teórico práctico, Carlos Marx, y posteriormente, en la posguerra de 1914, un gran teórico también alemán, Hernán Heller. Hay quienes diferencian la idea de la realidad. El gran pensador con el que más adelante nos familiarizaremos, Hegel, filósofo idealista, estudió el problema. Nos dijo que la realidad es la materialización de la idea. Su método de investigación se denomina dialéctica idealista. Como siempre sucede con las ideas políticas de los propios partidarios hegelianos, surgieron puntos de vista contrarios. Un alumno suyo que había estudiado la ideología política alemana y la filosofía del derecho dentro del idealismo alemán filosófico, realizó la innovación de estudiar los problemas políticos con el método denominado dialéctica materialista. Creó la dialéctica materialista e identificó en cierto modo la teoría del Estado con la economía. Consideró al Estado como factor de dominación del hombre. Este pensador fue Carlos Marx. Considera que la historia no está escrita por los idealistas, sino por los materialistas. ¿Qué es la materia y no la idea la que origina la historia humana? Dice Hegel que basta revolucionar las ideas para transformar la materia. Y esto, añade Marx, no es cierto más que en la mente de Hegel. Analizando esta pequeña frase sobre esta negación, vemos que el marxismo construye su sistemática y análisis de la estructura capitalista del Estado y nos da su teoría estatal basada en la materialización histórica. La pequeña frase de su maestro bastó probablemente para la iniciación revisionista del sistema idealista de Hegel y que para que creara su método histórico materialista, el determinismo histórico materialista y otros conceptos tan importantes y sistemáticos que desde el siglo XIX se vienen tratando de realizar sin éxito y que han causado controversias tan profundas y banderías tan irreconciliables como jamás con anterioridad conoció la humanidad. El ámbito del Estado está integrado por el ser y el deber ser y por la materialización de la idea. Pero surgen las preguntas: ¿qué es el deber ser? ¿Qué es el ser? Vamos a dar unos conceptos muy elementales sobre la política y lo político, lo ético y la ética. Dijimos que lo político es la relación social, ya que lo político es cuando posibilita la vida del hombre dentro de su vida social. La política es la actividad de esta interrelación. Lo político es siempre un deber ser, una esencia o norma de guía al hombre político. Ahora bien,
¿Cuál es el deber político? El bien común no es lo ético. Así es, dentro de una concepción política, el deber ser se identifica como lo ético. Es una consideración política lo ético, es la función formal de lo político porque el hombre actúa para llevarse a cabo el deber ser político que es el bien común. No hay elemento más social que la ética ni noción menos íntima que ella. De no ser así, ¿cómo exigir el comportamiento ético al hombre político que vive y convive en la comunidad? Capítulo 2. Aparición del Estado moderno. Las cosas tienen mecanismos y los seres organismos. No se debe trasplantar a lo político los conceptos de lo biológico. En el siglo XIX triunfaron las llamadas escuelas organicistas. Estas escuelas hicieron de una metáfora de Platón toda la concepción política. Platón es uno de los pasajes de la República. Dice que el Estado es como un hombre que tiene cerebro, corazón y brazos. Al hablar de lo que hoy denominamos clases sociales, dice que los guerreros son la raza de plata, los sabios la de oro y los agricultores la de bronce. Nos dice que el cerebro lo constituyen los filósofos, que los guerreros son el corazón y que los agricultores equivalen al brazo de la polis. De esta metáfora intrascendente en la teoría política platónica, por razones extrañas, surgen una posición de las escuelas organicistas. Hoy en día esas escuelas no tienen más que un interés histórico, pero sin embargo incurrieron en ellas autores tan serios como Savigny y Hegel. Estas doctrinas organicistas nada nos dicen de la estructuración política del Estado. Hacen un trasplante inadmisible de lo biológico a lo político, pero las cosas tienen mecánica y los seres vivos tienen órganos. Por consiguiente, lo mecánico debe ser estudiado para las cosas mecánicas y la vida tiene que ser estudiada en relación con la biología. Asimismo, las cosas tienen funciones. El Estado como cosa tiene funciones y funcionamiento. El Estado se estructura en orden a ese funcionamiento, en orden a sus funciones. Surge una interrogante: ¿por qué aparece el Estado moderno? Según Hernán Heller, para que apareciera el Estado, tuvo que haber, en primer lugar, una división del trabajo, pero asimismo tuvo que haber una interdependencia y una cooperación. Se está refiriendo Heller a la aparición del Estado moderno, pero antes de que apareciera los pueblos tuvieron su forma y sus instituciones políticas. Causas. Cuando Platón nos dice que la polis es el sumum bien y que sin ella el hombre caería en la regresión y en el primitivismo, a lo que se está refiriendo es a las instituciones políticas del pueblo griego, es decir, a la polis. Para que aparezca la polis debe existir una división del trabajo, ya que en ella representa el sumum bien y la posibilidad del hombre de que realice tareas de perfeccionamiento moral y político. Cuando Hernán Heller habla de la aparición del Estado moderno, nos dice que los pueblos hubieron de tener un nivel de vida determinado y una visión del trabajo. Así hay fundamento económico en el origen del Estado, pero ¿pueden estos elementos presentarse en cualquier sociedad política? Siendo así, ¿cómo diferenciarlas del Estado? El Estado moderno aparece cuando se han producido en Europa las siguientes causas. 1. El Renacimiento. 2. La Reforma. Y 3. La expansión geográfica y sus descubrimientos. Vamos a analizar muy sucintamente la aparición del Estado moderno. ¿A qué se refiere Hernán Heller? Muy sucintamente, porque es tema para ser tratado aisladamente.
durante todo el curso de teoría general del Estado. Sabemos que las ideas políticas no surgen por generación espontánea. Hay toda una concatenación de ideas y circunstancias que propician el que, en un momento dado, los pueblos y los individuos puedan llevar a cabo todos esos ideales que se gestan en el tiempo y en las generaciones anteriores. Así pasó con el Renacimiento, siglos XIV y a fines del XV. Para que las ideas políticas, el Renacimiento es un movimiento que se prepara en el siglo XVIII, el siglo de oro europeo. En él la teología se aparta de las ramas del conocimiento. En este siglo XVIII se produce la exclaustración del saber y la sabiduría. Y la ciencia, que había sido un privilegio en los monjes, salen del claustro y entran a las universidades de reciente creación. La Universidad de la Sorbona en París y la de Oxford en Inglaterra amplían el campo de exclaustración. La teología se aleja de las demás ramas del conocimiento. Es así a pesar de que el siglo XVIII produce uno de los más grandes númenes universales. Último exponente de la teología política, Santo Tomás de Aquino, 1214 a 1275, y su Suma Teológica es Santo Tomás, el último representante del conocimiento teológico del siglo XVIII en el XIV. Se va a producir el Renacimiento, la vuelta al paganismo como ideal de la vida y la terminación del conocimiento cristiano como base de la averiguación. En los siglos XIV y XV surge el Renacimiento en Florencia. Con Lorenzo de Médicis renace el paganismo y se estudia a Platón no con la interpretación de la Iglesia, sino a Platón pagano anterior a Cristo. ¿Cuándo se producen estos conocimientos del tipo teórico? En los siglos XV y XVI se descubre América y surge el siglo de oro de la nación española. Con el contacto de nuevas civilizaciones hay una fusión de cultura, razas y conocimientos. Europa da a América nada menos que el idioma a través de España y la religión. Con el idioma y la cruz se incorpora el nuevo continente a la civilización cristiana de Occidente. Se produce en esta función de culturas, de razas y de descubrimientos un choque en la estructura y en la organización política medieval europea. Con la historia se repite en ciclos, así como en Grecia, cuando Aristóteles defiende el problema de la autarquía política, se iba a realizar la expansión y dominación política en que autarquía y polis eran insuficientes. Así, con el descubrimiento de América, la expansión geográfica y el gran provecho de los metales como base de intercambio mercantilista, se modifica la estructura política de los poderes públicos y surge el capitalismo, el mercantilismo, etc. En el capitalismo, el hombre es explotado por el hombre, según la concepción marxista. Y en el mercantilismo se produce el milagro de que el dinero produzca más dinero. El mercantilismo y en el capitalismo actual, con la ruptura de los valores universales, el hombre deja de ser el valor más preciado del hombre, y es el capital lo más aprecia. Y es el capital lo que más aprecia aquel. Todos estos acontecimientos de tipo práctico posibilitaron el surgimiento del Estado moderno y su base de estructura económica, no exclusiva, pero sí fundamental para la estructuración de la sociedad. Estas son, a grandes rasgos, muy elementales y muy someramente explicados. Las causas prácticas de la aparición del Estado moderno
que Hernán Heller resume en su frase que nace con la división del trabajo más la cooperación e interdependencia humanas. En esta pequeña frase está incursa la historia de Europa y del nuevo continente desde el siglo XVI hasta nuestros días. El Estado moderno tiene que estructurarse con ideales. ¿Cuál es el precedente doctrinario de esos ideales que se llevan a cabo con él? 2. Fundamentos del Estado moderno y 5. Sus tratadistas. Soberanía. 2. El Estado como sujeto internacional. 3. Respeto a los derechos del hombre. 4. Representación política. 5. Democracia indirecta y constitucionalismo. 6. Libertad y axiología política. 7. División de poderes funcional. 8. Separación de la Iglesia y del Estado. Autores que contribuyeron a la fundamentación del Estado moderno. Bodino, Los 6 libros de la República, 1530 a 1596. 2. Crecio, El derecho de la guerra y de la paz, 1583 a 1645. El Estado como sujeto de la relación internacional. 3. Altucio, Política, 1557 a 1638. Derechos del hombre. 4. Hobbes, El Leviatán, 1588 a 1679. Representación política. 5. Locke, Ensayo sobre el gobierno civil, 1672 a 1701. Democracia y constitucionalismo. 6. Rousseau, El contrato social, 1712 a 1775. Libertad y axiología política. 7. Montesquieu, El espíritu de las leyes, 1685 a 1775. División de poderes. 8. Estadistas del siglo XVII. Paz de Westfalia, 1648. Separación de la Iglesia y del Estado. Triunfan en el Estado moderno unas cuantas doctrinas y unos cuantos teóricos. Cuando en 1576 escribe Bodino los ya mencionados 6 libros de la República, define al Estado y al hacerlo nos da el concepto de soberanía. El Estado es la agrupación de familias y sus posesiones comunes gobernadas por un poder de mando según la razón. El segundo fundamento del Estado moderno es la separación del Estado y la Iglesia. Recordemos que se produce con la Paz de Westfalia en el siglo XVII, 1648, cuando los estados europeos rompen con Roma, separan el poder temporal del eclesiástico y estructuran el Estado moderno sobre la base recíproca de respeto y de igualdad. Se alejan los estados de la jerarquía de sumisión al Papa como jefe del poder espiritual y temporal, y al desunirse ambos poderes aparece el Estado moderno con una base de igualdad y respeto mutuo entre los estados. Otro fundamento es el concepto de la representación política dado por Hobbes, quien escribió, entre otros libros, El Leviatán. El cuarto concepto esencial del Estado moderno, tan importante o más que el de soberanía, es el de libertad, y lo defiende con claridad y precisión al ginebrino del origen y francés por adopción, Juan Jacobo Rousseau. En su fórmula del contrato social, Rousseau nos dice: el hombre nace libre He aquí que el hombre nace libre y vive encadenado. Y mi propósito al escribir este libro es encontrar una fórmula para que el hombre
al obedecer la ley, se obedezca a sí mismo. Con esta aportación del concepto de libertad de Rousseau al Estado moderno, queda justificada la obediencia al Estado y se salva la antimonía de la obediencia a la autoridad. Si el hombre es fin en sí mismo, no ha de estar sometido a nadie ni a nada, pues ello supondría la pérdida de la dignidad personal. Pero si la libertad está condicionada por la ley, por definición no es libertad. Será libertad jurídica en la que la ley nos dice indirectamente lo que tenemos que hacer a través de las provisiones expresas. Locke, contractualista como Rousseau y Hobbes, en su ensayo sobre el gobierno civil, nos aporta el concepto de democracia y, por último, un francés nos da la división de poderes que la tomó del constitucionalismo inglés, Montesquieu, quien en El espíritu de las leyes nos ofrece la división de funciones como base del Estado moderno. Estos fundamentos del Estado moderno son nuevos para las gentes nuevas, pero son antiquismos. Lo que ha cambiado en la presentación de los problemas y lo accesorio. Si entendemos a Platón y Aristóteles es porque hallamos algo de común en los fundamentos de sus teorías. Podemos hablar de nuestra libertad, de nuestra división de poderes, de nuestra democracia, más todos estos conceptos ya fueron tratados, explicados y discutidos en la antigüedad por clásicos, quienes tuvieron los mismos o parecidos problemas políticos, con la variante de que el cambio de las instituciones políticas suele ser consecuencia de la modificación de los aspectos religioso, ético y social en general. La alteración es recíproca. Si se modifican los convencionalismos sociales, cambia el sentido político de la época. Pero los fundamentos políticos son humanos y por humanos son eternos. Y no es nada extraño que para resolver los problemas del siglo XX tratemos de buscar la solución en Platón, que vivió bastantes siglos antes, 427 a 347 a.C. Sucede que los grandes autores de todas las épocas y de cualquier rama del conocimiento denominado humanismo o humanidades, recogen las inquietudes sociales del medio en que se desenvuelven. Estas inquietudes se reflejan en sus doctrinas. El investigador político posterior las describe. Así, en Goethe es fácil encontrar ciertas aseveraciones que reflejan un fin político humano o humano por político, pues son términos correlativos. Goethe nos dice que nada es nuevo bajo el sol y que lo que varía es la expresión. Este pensamiento ayuda a explicarnos la historia de la humanidad. Las tareas políticas nuevas lo son para las gentes recientes. Los mismos o parecidos anhelos que tenemos nosotros ante el Estado los tuvieron los hombres de los tiempos pasados ante sus instituciones políticas. Ideas semejantes de investigación, del saber, de averiguar y conocer, las tuvieron las gentes de otras épocas y las tendrán las de tiempos futuros, hasta que se logre una estructura social y organización estatal que estén en consonancia con la auténtica naturaleza y posibilidades humanas. Estructura del Estado moderno. Con estos elementos se constituye el Estado moderno, que no aparece por casualidad ni porque alguien quiso que surgiera, sino que es el problema de gestación de ideales que los hombres llevaron y llevan a cabo a través de la actividad de las individualidades del pueblo. Dice Hernán Heller, necesariamente hemos de referirnos a él, quien a pesar de ser un poco oscuro es muy profundo, que el Estado se estructura a través de la realidad práctica de los ámbitos de las gentes del Estado.
Hay que buscar siempre cómo los hombres llevan a cabo sus actividades políticas. Hernán Heller nos dice, al referirse a la diferencia de lo político y la política, que lo político es más amplio que lo estatal. Para poder comprender lo que quiere decir este autor, en esta frase tenemos que asentar que lo político es la interrelación social. Lo social es un concepto nuevo que no lo encontramos ni en Platón ni en Aristóteles. El concepto social político alude a las ideas políticas como consecuencia del socialismo científico, no del socialismo utópico, sino del científico. En el siglo XIX, los hombres se preocuparon al considerar que el Estado se convierte en un monstruo que coarta la libertad del hombre y trataron de diluir la intervención del Estado en la esfera privada del sujeto, la libertad del hombre. Así aparecieron los nuevos conceptos de la sociedad política. La estructuración humanista del socialismo científico está basado en los intentos de diluir la influencia del Estado, de quitar la dominación estatal de la vida humana, de acercar al hombre en una relación de fines entre los individuos y de fundamentar la vida política del hombre en esta convivencia. Cuando Hernán Heller nos dice que lo político es más amplio que lo estatal, se refiere a esta fundamentación de la sociedad humana. Sin embargo, no es exactamente cierta esta afirmación helleriana. Si bien no toda la actividad de las sociedades políticas está controlada por el Estado, si bien lo político es concepto más amplio que el estatal, sin embargo, lo específico político es el Estado mismo. En las definiciones modernas se incluyen los elementos constitutivos del Estado. Casi todas ellas consideran que en el Estado tiene que haber una agrupación política y una fuerza estatal. Sin embargo, hay definiciones que se alejan por completo de esta característica. Así, las de Hans Kelsen. Para Kelsen, el Estado es el ámbito de aplicación del derecho. El Estado es el derecho como actividad normativa y el derecho es el Estado como actividad normada. Como actividad normada. La fusión que hace del derecho y del Estado es de tal abstracción que es poco menos que imposible encontrar en ella el enunciado humano, el territorio sí, y demás elementos constitutivos del Estado. Hemos dicho que las cosas tienen funciones en tanto sirven y los hombres tienen fines en tanto eligen métodos para la realización de estos fines, considerando que el Estado constituye una obra netamente de la cultura humana. Vamos a ver cuáles son los fines estatales. Comúnmente se habla de la división de poderes del Estado. Este es un término completamente erróneo. El Estado solo tiene un poder que es indivisible y sabemos por la doctrina de Bodino que este poder, el que en una posición provisional lo identificamos como la soberanía, es impartible. No hay división de poderes, sino de funciones. Las funciones estatales erróneamente se denominan poderes del Estado. Si observamos nuestra Constitución, norma suprema del Estado mexicano, encontramos que en los artículos respectivos nos hablan de la división de poderes de los tres poderes en que se divide el Estado. Insistimos que se trata de tres funciones. No siempre ha sido el problema para llegar a la actual división predominante en el Estado moderno. Han pasado varios siglos de cambios políticos en la estructura de los pueblos. Entonces, ¿de dónde proviene el problema de la división de funciones del Estado? Observemos que así como en una democracia existe división de funciones, también las hay en una monarquía absoluta. Entre uno y otro sistemas hay una diferencia de fondo. En los regímenes democráticos, los gobernantes son mandatarios del pueblo. En las monarquías absolutas son representantes políticos y personales de la voluntad del príncipe supremo. ¿Para qué sirven las funciones del Estado? Desde los tiempos más antiguos,
Pensadores como Aristóteles nos hablan de que la polis tiene una actividad y que esta actividad se divide en tres funciones, que las personas encargadas de ellas se denominan senador, senado, magistrados, magisterio público y tribunos, tribunales. No menciona directamente el poder legislativo, ya que en un tiempo de Aristóteles no lo hubo específicamente, cual sucede en el Estado moderno. En Grecia no existió el dualismo entre individuo y Estado, sino una democracia directa, sin representación política entre los gobernados y los gobernantes. Los mismos gobernados, constituidos por el pueblo de la polis, reunidos en asamblea, deliberaban sobre los problemas políticos. En la polis, una ley era válida en tanto estaba entroncada con la costumbre y la tradición. La costumbre derogaba a la nueva ley que no coincidiese con aquellos elementos. La división tripartita aristotélica o grosso modo imperio en la doctrina política de la Edad Media hasta el Renacimiento, siglos XIV y XV. Sus postulados fueron artículos de fe en la teología política medieval, así como los razonamientos lógicos y metodológicos de la política, de la gran moral y de la ética a Nicómaco. Estos libros fueron cánones cristianos. Esforzóse el cristianismo por transformar sus fundamentos paganos en teología política cristiana al interpretar católicamente al Aristóteles idólatra. Santo Tomás, en su Suma Teológica, realizó este milagro de encontrar fundamentos cristianos en el Aristóteles gentil. Al recurrir a los textos, posiblemente algunos se encontraban en la biblioteca del Obispado de Toledo. Realizó la grandiosa tarea de adaptar el paganismo aristotélico a la teología cristiana, pero como con frecuencia sucede, los resultados fueron antagónicos a las intenciones. Cuando Santo Tomás realizaba su ingente obra, surgió seguidamente el renacimiento europeo y la exaltación del platonismo. Platón había permanecido olvidado y postergado por mucho tiempo. En el siglo I de nuestra era surge la discutida figura de un gran pensador, Orígenes, el primer filósofo griego cristiano, que fue declarado heterodoxo, pues se atrevió a defender las ideas de Platón. Orígenes fue postergado por esta y otras razones, y es para Oriente lo que Aristóteles para el Occidente. Pasan los años, surge Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, y cuando acaba de realizar su grandiosa obra, adviene la casa de Médicis en el siglo XIV. Con ella y su influencia triunfa el platonismo pagano. Desde el siglo III de nuestra era hasta el XIV, en que renace el platonismo, la doctrina aristotélica es artículo de fe. La división tripartita de las funciones de la polis fue recordada en los siglos XIV y XVI por dos grandes figuras. Con una de ellas ya estábamos familiarizados y con otra pronto lo haremos. Marsilio de Padua, 1275 a 1343, y Bodino. Se supone que Marsilio de Padua es un seudónimo, en tanto Marsilio de Padua fue católico. Bodino fue hugonote. Del primero se dice que fue rector de la Universidad de la Sorbona en 1313. A partir del siglo XIII hasta nuestros días se liberó el conocimiento de la teología. Desde los siglos XI, XII, XIII y XIV se dividen las doctrinas entre canonistas, quienes defienden al Papa como supremo jefe político en la Iglesia y en el Estado, y los romanistas, defensores de la separación de ambos poderes, basándose en los textos del derecho romano anteriores a Constantino. Defienden los romanistas la no superioridad de la soberanía de la Iglesia sobre la del Estado. Las dos facultades son independientes, nos dicen, aquella es el poder espiritual de los fieles de la Iglesia
esta es el predominio supremo político tanto en el ámbito interno del Estado como en el externo. La teoría siempre precede a la realidad política. Durante 4 siglos toda la cultura europea está dividida entre canonistas y romanistas. En los siglos XV y XVI es cuando va a surgir, primero en la doctrina y después en la práctica, la separación entre la Iglesia romana y el Estado. El Estado moderno es respetado y ha de respetar la libertad y la independencia estatal en un plano de igualdad y respeto mutuo entre países. En el siglo XIV aparece un libro que pasa inadvertido al principio. Súbitamente se encuentran los canonistas del XIV con que los romanistas, en la defensa de sus puntos de vista, hacen referencia a un tal Marsilio de Padua, autor del Defensor Pacis. Se cree, como ya dijimos, que Marsilio de Padua fue el rector de la Universidad de la Sorbona en 1313, expulsado de ella por ser lo que hoy día denominamos libre pensador, destituido, entre otras causas, por defender en su cátedra la libertad de ideas y de expresión. Huye Marsilio de Padua a Francia y llega a Padua, su país natal. En Italia existía un clímax propicio a la libertad de pensamiento. En este siglo XIV estaba dividida Italia en pequeñas repúblicas y una de ellas pertenecía a la Iglesia romana, siendo el Papa su jefe espiritual y político. A todas las repúblicas vecinas les convenía separar al poder espiritual del temporal, dejando en Roma al jefe de la Iglesia y jerarca del Estado romano. En aquellos tiempos Marsilio de Padua escribe su Defensor Pacis, 1324, y encuentra pronta acogida entre las diversas repúblicas italianas. Como 2 siglos después la hallaría Maquiavelo y los políticos doctrinales que defendieron a la integridad de la República Italiana. Entonces, ¿qué defiende Marsilio de Padua? Apoya estos postulados en los que va a fundamentarse el Estado moderno. 1. Concepto de libertad y respeto a la persona humana. 2. La separación de la Iglesia y del Estado. Al defender esta separación nos dice que para que los príncipes no abusen del poder, el Estado debe tener diversas funciones y que una cosa es la función legislativa y otra la ejecutiva. Nos da una división bipartita, legislativa y ejecutiva, distinta a la tripartita de Aristóteles. Casi contemporáneo al éxito póstumo alcanzado por el libro de Marsilio de Padua, aparece la innovación de Bodin. Nos habla autor de la división de funciones, pero no en orden a la actividad del Estado, como lo pensaron Aristóteles y Marsilio de Padua, sino en relación con los derechos de soberanía o de majestas del príncipe monarca absoluto del Estado. La concepción, tan distinta a la de la actualidad, es inadecuada para estructurar el Estado moderno. Así, si analizamos la estructura del Estado mexicano, será imposible encontrar en ella que sus funciones estén relacionadas con un derecho de majestad del gobernante. Ahora bien, ¿para qué están divididas las funciones de los estados modernos? En relación con los fines estatales. Pero, ¿a quién se le ocurrió esto de dar una estructura del Estado por los fines del mismo? Esta idea la tuvo Tomás Hobbes, pero antes de llegar a este autor, vamos a detenernos en esta división de funciones fijada por los derechos de majestad del príncipe, sostenida por Bodino. Para Bodino, todo el poder de la monarquía residía en el monarca, quien era absoluto. No hay que olvidar que el precedente directo del Estado moderno se encuentra en la monarquía absoluta. Es erróneo decir que el Estado absoluto monárquico fuese un régimen retrógrado. La monarquía absoluta fue en su tiempo un régimen revolucionario que amparó a los pueblos frente a los poderes políticos privados, de alto clero, de las corporaciones de las ciudades y de los señores feudales. Posteriormente, cuando la realeza se afianzó y el príncipe se rodeó de la alta curia, cerrado a toda innovación progresiva, entonces en verdad se transformó en un gran lastre político
de cruentas y desafortunadas consecuencias. A partir del siglo XIX surgieron las monarquías constitucionales europeas, quedando algunas de ellas en la actualidad enquistadas en el sistema político republicano de Europa. Las monarquías absolutas amparadas a los pueblos carentes de un jefe común, víctimas de los señores feudales, ya que antes del advenimiento de la monarquía absoluta, los pueblos estaban sometidos y sojuzgados de la monarquía absoluta. Los pueblos estaban sometidos, sojuzgados por los poderes políticos privados, señores de horca y cuchillo. Cuando Bodino escribe en 1576 los 6 libros de la República y estructura la soberanía como una garantía de tolerancia para poder coexistir en el Estado, proclama las marcas de la soberanía. Esas marcas son los derechos de los soberanos, o sea, de los príncipes absolutos para legislar por sí en cuestión de guerra, de impuestos, de moneda y concesión de títulos, etc. Es decir, sobre asuntos fundamentales en los que solo el monarca podía intervenir por sí y ante sí sin injerencia de los diversos poderes políticos que giran en su derredor. Las marcas de soberanía fueron una garantía en beneficio de los pueblos. Por consiguiente, las funciones del Estado en Bodino, que no fue partidario aristotélico, pues nunca gustó de las ideas políticas de aquel autor y no aceptó la división tripartita. Están relacionadas con los derechos de majestad del príncipe. Los contractualistas dividen las funciones estatales en orden a los fines del Estado, pero ¿cuáles son estos fines? ¿Cuál es la diferencia entre su estructura y su organización? Se habla de organización y organismos del Estado como si equivaliesen a las estructuras de aquel, cuando son las cosas totalmente distintas.